Hay textos que se sienten, bueno, como un fallo en la Matrix, como una interferencia poética en medio de nuestra realidad digital. Pues de eso va exactamente Bonus Track, de Darío González Rodríguez. Vamos a hacer un viaje al interior de esta obra, a explorar la anatomía de un fantasma que parece nacido de la estática y los cables. Para empezar, el texto nos planta delante a esta figura, un ser enigmático que vive justo en esa frontera extraña entre la carne y la señal. La verdad es que no es tanto un hombre como un eco, una especie de collage hecho con los restos de nuestra propia tecnología. Y así, sin más, el texto nos lanza de cabeza a su mundo. Con esta primera orden, una frase que no solo despierta a este protagonista tan peculiar, sino que también nos engancha y nos hace preguntarnos, bueno, ¿quién es y qué es lo que ve? Claro, la pregunta es inevitable. ¿Quién o qué es este hombre telecanal? Y ojo, porque el texto no nos lo va a poner fácil. No hay una respuesta sencilla. Su identidad se va construyendo a trozos, como si estuviéramos haciendo zapping por los diferentes canales de su existencia. De entrada, su percepción es de otro nivel. No ve la superficie de las cosas, no. Él va más allá, penetra hasta los huesos de la realidad, como si el mundo entero fuese para él una radiografía constante. Pero no es un simple observador pasivo. Su sola presencia parece que lo altera todo, que deshace los mundos que mira. Es como una fuerza disruptiva, un glitch en el sistema que amenaza la propia integridad de lo real. Y justo cuando pensamos que es una figura todopoderosa y extraña, el texto nos enseña su interior. Y vemos que esto no es solo ciencia ficción, es el retrato de un alma rota, de una conciencia que tiene el corazón partido y una tormenta eléctrica por dentro. Su entorno no es un hogar, es más bien una terminal, un lugar superclaustrofóbico definido por pantallas que no emiten nada y cigarrillos que se enchufan por USB. Cada objeto de esa habitación no grita conexión, sino todo lo contrario, un aislamiento digital profundo y abrumador. Vale, ahora vamos a abrir un poco el plano. El mundo del hombre telecanal no es solo suyo, es el reflejo de una era completa, una realidad saturada de interferencias donde lo digital y lo analógico están librando una batalla silenciosa. Aquí se ve perfectamente el choque de esos dos mundos. Por un lado está la nostalgia de lo físico, de lo que se puede tocar, como el calor de una bombilla, y por otro la abstracción fría y a veces violenta de lo digital, un holograma que te parte la nariz. Es el contraste brutal entre el recuerdo y esta nueva y dura realidad. Y este es quizás el punto clave de esta nueva era. La desorientación es tan bestia que la propia realidad se vuelve algo cuestionable. La gente necesita una confirmación física, que la toquen, solo para asegurarse de que sigue existiendo. Estamos hablando de una crisis existencial, pero a escala global. Y justo cuando creemos que empezamos a entender a este personaje, a este hombre telecanal, el texto pega un giro de 180 grados. La perspectiva cambia. De repente, alguien desde dentro de la máquina empieza a hablar, y habla en primera persona. Esta es la pregunta que lo cambia todo. ¿Es el hombre telecanal el que habla ahora? ¿O es otra conciencia, otro fantasma distinto atrapado en el mismo sistema? El texto nos obliga a pararnos y a dudar de quién es el que nos está narrando la historia. Y la respuesta llega, y llega con una fuerza tremenda. Esta nueva voz se presenta sin filtros, con una honestidad brutal, casi autodestructiva. No es ningún héroe. Se define a sí mismo como un cronista de los marginados, un residuo del sistema que de pronto ha decidido tomar la palabra. Esta voz nos suelta a su historial, una lista de pecados y fracasos que son muy humanos. Ahí está el amante infiel, el ladrón, el tipo intenso. Detrás de toda esa fachada digital, lo que encontramos es un arrepentimiento enorme y una vida llena de errores tremendamente analógicos. Toda esta confesión nos revela el verdadero conflicto que atormenta al narrador. No es una lucha contra un villano, no. Es una lucha contra el propio tiempo. Una batalla entre un pasado que ya no existe y un presente que lo tiene atrapado. Para el narrador, el pasado es como un paraíso perdido, un paraíso de tecnología tangible, una época donde las cosas tenían peso, calor, una conexión física. La edad antigua es el mundo del acero, de la radio, de las cosas que se podían tocar y, si se rompían, se podían reparar. Y en contraste, el presente es una cárcel invisible, un laberinto inalámbrico y una prisión satelital, un lugar donde tu identidad física, tu nombre, ya no sirve de nada. Solo existen tus datos, tu huella digital. Es, en el fondo, una existencia deshumanizada. El narrador se siente completamente obsoleto, como una pieza de tecnología antigua que ya no funciona en el nuevo sistema operativo. Un móvil sin señal, un hombre sin destino, un coche sin volante.
Está ahí, pero es inútil. No tiene ningún control sobre su propia dirección. Y con todo esto llegamos al clímax de su lamento digital. ¿Qué es lo que busca realmente esta voz? No busca redención, ni salvarse, ni volver al pasado. Su deseo final es mucho más simple y a la vez mucho más desolador. Ahí está. Su máxima aspiración en este mundo hecho de datos no es morir, es ser borrado. La papelera de reciclaje como el único escape posible. La salida de emergencia definitiva para una existencia que ya no le encuentra ningún sentido. Y el propio título nos da la clave final de todo esto. Nuestro narrador se ve a sí mismo así, como un extra, un apéndice que nadie ha pedido de una era que ya se acabó. Su vida es la canción que suena después de los créditos, ese eco que ya nadie se queda a escuchar. Y el texto nos deja con esta pregunta en el aire, una referencia superclásica en un contexto totalmente futurista. Nos pregunta quién nos va a dar el hilo para salir de nuestro propio laberinto digital. Y esa pregunta, claro, resuena mucho más allá del texto y nos golpea directamente a nosotros, aquí y ahora.